Génesis, clase 9, audio 7. Muy bien, estamos aquí en el último capítulo del libro de Génesis, el capítulo 50. Hemos visto cómo fue la muerte, la sepultura de Jacob. Y ahora vamos a ver los últimos versículos de este libro, del primer libro de la Biblia. Así que vamos a leer allí desde el versículo 15 del capítulo 50. Dice así la palabra de Dios. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar allí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Muy bien, entonces ahí tenemos lo que pasa después de que muere Jacob. Vemos ahí en el versículo 15 que volvió el fantasma del temor ahí en los hermanos de José, en los hijos de Jacob. Vemos cuán persistente es el remordimiento, ¿no? Y la mala conciencia, a pesar de que José los había perdonado ya hacía 17 años. Pero bueno, ellos dicen, ahora que murió su padre, ellos dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Quizás ellos pensaban, bueno, no, mientras vivía nuestro padre José, por amor a él, no nos hizo nada, pero ahora que ya no está, bueno, quizás ahora sí va a tomar venganza de nosotros, ¿eh? Y tuvieron miedo, dice. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer los 10 hermanos? Bueno, los 10 porque Benjamín seguro que no tenía nada de qué temer, pero sí los otros 10 hermanos, ¿qué es lo que hacen? Dice, le envían a decir a José: tu padre nos mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego ahora que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Y entonces ellos van a enviar a José a decir esto. La verdad es que no sabemos si Jacob si Jacob mandó decir esto antes de su muerte, como ellos dicen. Probablemente no, porque en todo caso, si Jacob le hubiese querido decir algo a José en cuanto a esto, se lo hubiera dicho directamente, no hubiera mandado a decirle. No, él podía habérselo dicho. Si Jacob tenía dudas en cuanto a que José podía tomar venganza después de su muerte de sus otros hijos, pero no vemos que se lo haya dicho o no figura en la palabra. Creo que esto fue quizás una estrategia de sus hermanos por el miedo que tenían, y le mandan a decir esto a José, ¿no? Y entonces dice después: por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y lloró José mientras hablaba. La segunda parte dice: te rogamos ahora que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. También
esto es lo que le mandaron a decir. Y vemos acá que también ellos van ahí de alguna manera, invocar el hecho de que ellos creían en el mismo Dios para obtener ese perdón. Por eso dice ahí que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. ¿No? Como que ellos también creían en Dios como José, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como que ellos ahora servían a Dios y que por eso, bueno, dice, tenés que perdonar la maldad. Bueno, todo esto eran quizás recursos que los hermanos de José ahí estaban poniendo porque tenían miedo, ¿no? Pero la verdad es que esto no era necesario, como vemos en lo que sigue. Dice que José lloró mientras hablaba. Indudablemente le dolía a José ver que después de 17 años que él los había perdonado, que se habían reconciliado, bueno, ellos seguían ahí haciendo estas cosas como para salvar su vida o por miedo a que José tomara venganza. ¿No? José le dolía que sus hermanos no podían descansar en el perdón que les había dado, que no tenían nada que temer de mano de José. Pero después de esto, después de mandarlos a decir esto, entonces ellos mismos vienen a José. Dice el versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Se pusieron, se postraron y dijeron, bueno, ahora queremos ser tus esclavos, queremos ser tus siervos porque es por lo que el mal que hemos hecho. ¿No? Y José le responde, dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y vemos una vez más, al final del libro, la integridad y el corazón de este hombre de Dios, de José, que pudo perdonar y lo pudo hacer de corazón y que aún le dolía que ellos siguieran temiendo de él, que para él, para José era cosa del pasado, quizás no era algo que esa marca que ellos habían dejado, por la gracia de Dios ya no estaba en él, que no tenían nada que temer, que la marca en todo caso todavía estaba en ellos, que no podían aún, habiendo confesado, aún habiéndose arrepentido, no podían todavía descansar en ese perdón. Y él les dice una vez más, ya se lo había dicho hace 17 años, que Dios lo había encaminado a bien, que la misericordia de Dios se había obrado para la salvación de todo el pueblo y que no tenían que temer. Y él les dice algo muy importante. ¿Estoy acaso yo en lugar de Dios? ¿No? Como diciendo, o sea, algo que tenía en claro José es que a él no le correspondía ningún juicio, que él no iba a ocupar el lugar de Dios, él no iba a hacer justicia por sí mismo, por lo que le había pasado, que a él le tocaba perdonar, que a él le tocaba sanar su corazón, que a él le tocaba amar a sus hermanos, que en todo caso es Dios a quien uno debe ahí, es el que es el juez, y al que uno debe invocar y obtener y saber y descansar en su perdón, pero que no tenía nada que temer de él, ¿no? Y este concepto, esa convicción de José es lo que lo sostenía, ¿no? Y que él podía descansar en Dios y que él se sentía restaurado por Dios y él podía perdonar, ¿no? Y qué bendición cuando podemos tener el corazón de este hombre, que no es poco lo que le pasó, no es poco lo que dice, es terrible pensar, ya lo hemos meditado, ¿no? en que todos sus hermanos, por lo menos todos los que estaban en aquel momento, eh, y eran 10, todos ellos estuvieron de acuerdo primero en matarlo y después en venderlo y que todos lo odiaban. Eso es algo que él tuvo que vivir, pero que él había logrado perdonar, ¿no? Y que para él era cosa del pasado y que de ninguna manera él deseaba venganza
dice que Él los consoló y les habló al corazón. Esto habla tremendo de este hombre de Dios, que es Él el lastimado, el traicionado, el despreciado, el que consuela y les habla al corazón de aquellos que le hicieron tanto daño. Y acá vemos solamente algo que Dios puede hacer. Y en cuanto a los hermanos, ellos aún ahí les perseguía, y verdaderamente muchas veces es así, ¿no? A veces pedimos perdón a Dios, pedimos perdón a las personas, pero también Satanás nos hace recordar, ¿no?, nuestra maldad, nuestro pecado, y a veces nos cuesta a nosotros perdonarnos, por así decirlo, a nosotros mismos nos cuesta dejar a un lado esos pensamientos, esa culpa, pero bueno, debemos descansar en el perdón de Dios, porque es Dios el que perdona, es Dios el que envió a su Hijo, que murió por nosotros, precisamente para perdonarnos, para lavarnos, para limpiarnos, ¿no? Y tampoco Dios quiere que estemos toda la vida pidiendo perdón por los mismos pecados, ¿no? Porque no es ese el propósito. O sea, Dios quiere librarnos, quiere lavarnos, como decía David allí en el Salmo 51, lávame y seré más blanco que la lana, ¿no? Y renueva un espíritu recto dentro de mí, decía David, cuando él confiesa su pecado. Muy bien, entonces ahí tenemos esta escena donde se reafirma esa reconciliación, esa unidad del pueblo de Dios. Y los últimos versículos nos muestra el final de la vida de José, el protagonista de estos últimos capítulos, y dice que él ahí, Dios lo bendijo, él vivió 110 años, él pudo ver a sus bisnietos, dice ahí, y pudo tenerlos, disfrutar de ellos, pero vemos que cuando le tocó el turno ahí a José también de partir, él, igual que su padre, él va a estar mirando las promesas de Dios, esperando en las promesas de Dios, y él va también a decirle a los hijos de Israel que cuando llegue el tiempo de Dios para que todo el pueblo vuelva a la tierra, ellos debían también llevar sus huesos así. José no quería decir, bueno, por todo lo que hice, ahora lo menos que pueden hacer por mí es ponerme en alguna de las pirámides ahí, o hacer una pirámide para mí en Egipto, porque, bueno, he sido importante aquí, por mí se ha salvado la nación, y verdaderamente se lo merecía, pero la verdad es que no. José quería que sus huesos estén así, en esa cueva, en el medio del campo, en Macpela, y no en la capital del mundo, ¿no? Entonces vemos ahí la esperanza, Así termina el libro de Génesis, allí con una tumba guardada en un lugar de Egipto, en un ataúd, pero a la vez con una esperanza de redención. Hasta ese momento ellos lo tenían todo, allí todo estaba bien, pero sabían, porque Dios lo había anticipado, que eso no era la esperanza, no era el futuro, que la verdadera promesa estaba en otro lugar, ¿no? Y así lo esperaba José, y así lo debía esperar el pueblo, ¿no? Y las generaciones que vendrían. Entonces ahí hemos estado viendo este maravilloso primer libro de la Biblia, hemos estado viendo la historia de la creación, hemos visto también ahí la historia de Abraham, la promesa, hemos visto la historia de Isaac, la historia de Jacob y de sus hijos, y de José en particular, y cómo Dios fue ahí marcando los inicios de su plan redentor, dando todas esas marcas, revelando su carácter, revelándose por sus nombres y dando la plataforma sobre la cual se iba a seguir revelando las promesas, la esperanza y el carácter de Dios. Así que damos gracias a Dios por poder haber tenido este estudio y que realmente el Señor les bendiga a cada uno.